Muy buenas tardes con todos. Soy el estudiante George Alex Chubicamacho, conjuntamente con mis compañeros Katia Hidro, Oscara. La tarde de hoy hablaremos sobre un tema en específico que se refiere al daño laboral y los diferentes aspectos importantes para el mayor entendimiento de la misma. Antes de iniciar, les mencionaré un pequeño resumen al respecto. Decimos que en el presente artículo de investigación consistió en explorar básicamente una base teórica de todo lo referente al daño laboral, partiendo desde lo nuestro, desde lo nacional, hacia lo internacional. Por ello, en lo que va de la exposición, se hablará netamente de esto, del daño laboral. Claro está que esto lo referiremos en base a nuestra legislación ecuatoriana, enfocándonos en documentos, doctrina y demás, todo referente al daño laboral. Refiriéndonos a la jurisdicción ecuatoriana, decimos que en la legislación ecuatoriana se habla del daño laboral en el título 33 del Código Civil, en el cual se refiere a los delitos y a los cuasi delitos. Específicamente, en el artículo 2232, en el inciso tercero específicamente, se habla sobre los efectos de lo que es el daño laboral. Importante también es mencionar que en los juzgadores, el momento de remitir sus criterios, deben tener una idea clara, específica y concisa sobre los hechos que se están llevando para poder velar por los intereses de la persona que se está afectando su derecho. Como parte introductoria, mencionamos el nacimiento del daño a la moral dentro de la legislación ecuatoriana. Se dice que los criterios del daño a la moral nacen por una necesidad, nacen por la necesidad de entender a qué se refiere el daño a la moral en la legislación ecuatoriana. Por ello, se realiza un estudio de los diferentes criterios de diferentes tratadistas alrededor del mundo que forjaron lo que hoy conocemos como el daño a la moral. Asimismo, se menciona también que rescatar la dignidad humana hoy en día es una acción más eficaz, más simple, más sencilla, más accesible. Esto a que en cada estado existen lo que son garantías y derechos de protección, pues que garantizan los derechos inherentes de la persona. Por ello, en este artículo se hablará de manera específica a estos derechos inherentes de cada quien, cuando haya sido víctima de algún o se haya vulnerado alguno de ellos. El hablar del daño a la moral viene exactamente de todos aquellos delitos que van encaminados en contra de lo que viene siendo el honor del buen hombre. Decimos también que en la rama del derecho civil existen un sinnúmero de criterios que hablan sobre el mismo. De aquello nosotros hemos abarcado o hemos rescatado los más importantes, de los cuales se encuentran enfocados de manera precisa en estos derechos extrapatrimoniales. Decimos también que en el Ecuador no existe actualmente una limitación referente sobre el cálculo o para cuantificar el daño que percibe una persona al momento de que se han vulnerado sus derechos. Por ello, los jueces tienen una tarea muy difícil al momento de deliberar sobre aquello. Valiéndose en el derecho del principio de motivación, estos jueces, aún sabiendo que es imposible saber cuánto es el daño psicológico de la persona y asimismo cuál es la cantidad de dinero que necesitan para poder resarcir, se han tomado decisiones que la legislación las ha acatado como tal. Ahora bien, hablando sobre lo que es definición, es importante mencionar que para referirnos a la definición del daño a la moral, necesariamente hablaremos sobre el dolor y lo que vincula esto con los hechos ilícitos que refieren al daño a la moral. Es importante saber de dónde surge el dolor como tal. Según Páez, tratadista, dice que históricamente el dolor ha sido vinculado en todos los ámbitos de lo referente al daño a la moral. Si lo entendemos como tal, existe el padecimiento, existe el sufrimiento, está la angustia, la preocupación y la tristeza. En todos estos aspectos se encuentra inmerso el dolor y todos han sido producidos por un hecho específico, es decir, la relación causal. Pero actualmente su rol ha ido disminuyendo.
Y esto se debe a la doctrina, que se ha manifestado de diferentes formas en cuanto a las diferentes modalidades en las que se puede presentar el daño a la moral. Así también tenemos lo que refiere Casanova, que según él, este concepto de daño a la moral debe entenderse cada vez un poco más, debe extenderse cada vez más, abarcando todo lo que hace muchas décadas era inimaginable. Era inimaginable y asimismo esto debe abarcar y debe quedar bajo este derecho de protección que se ha estado impulsando cada vez más en un crecimiento exponencial, ya que en los diferentes tribunales de materia del daño moral y asimismo en los supuestos de estimaciones de los tribunales de los órganos jurisdiccionales se han emitido sentencias que a la vez sirven de doctrina, que bueno, han generado un gran desarrollo en la legislación ecuatoriana sobre lo que refiere al daño a la moral. Se entiende como daño a la moral a este padecimiento o a este sufrir que tiene una persona o que carga como tal sobre un hecho ilícito que vulnera su derecho. Es decir, esta está siendo víctima de un daño que le genera el daño a la moral. Pero hay una diferencia y algo importante que se debe mencionar, que este hecho o este acto no debe vincularse necesariamente con su patrimonio, ya que este daño a la moral es necesariamente extrapatrimonial. Es decir, va por las creencias, va por los sentimientos, el honor, la dignidad que siempre se trata de proteger y las demás estimaciones que se encuentran dentro del entorno social. Del siguiente tratalista hablamos de Vico, que para él el daño a la moral es una afección que va directamente con la inteligencia física y psíquica de la persona, y todo esto pues velado por la Constitución en los diferentes numerales. Ahora bien, dado que dichos derechos son subjetivos, es decir, son parte de la persona, vienen siendo de calidad personal y estos están unidos al titular de derecho. Por ello se menciona que este tipo de derechos no dejan de existir siempre y cuando la persona esté viva, es decir, el momento que la persona muera, dejará de ejercer este derecho que viene siendo subjetivo. Asimismo, también es importante analizar las diferencias que existen entre el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Cuando hablamos de un daño patrimonial nos referimos directamente al patrimonio y a los bienes que conforman. Al hablar, en cambio, de los daños extrapatrimoniales nos referimos a la persona, a lo subjetivo. Hablamos del honor, la integridad y sobre todo también la salud. Ahora bien, entendiendo lo que refiere el daño a la moral, la definición, es importante también analizarlo desde una forma diferente, es decir, sobre su cometimiento. Es así que se cita un ejemplo en el cual el crecimiento de las redes sociales actualmente en el Ecuador y alrededor de todo el mundo ha ido detonando diferentes tipos de delitos que pues afectan también al daño a la moral y afectan también a la dignidad. Entonces, tenemos como un resultado de aquello una sentencia en la cual se hablaba sobre una condena para la parte demandada que para reparar el daño a la moral de la persona afectada se le había condenado de la siguiente forma: publicar de forma total la sentencia que se dicte en todos los periódicos de mayor circulación en la ciudad y que se tramite en el juicio. Es decir, la forma en la cual repararon el daño a la moral en esta sentencia se vio específicamente relacionado con la acción de reparar el daño como tal, recibiendo de la misma forma un castigo moral y a la vez social. Hasta aquí llega mi intervención. Continuamos con la estudiante Katy Drogo, que nos hablará sobre un tema más específico referente a la materia. Muchas gracias. Bien, continuando con lo que es la explicación del daño moral, es necesario, después de entender, es necesario realizar una retroalimentación. Pues bien, el daño moral es entendido como aquel padecimiento que le afecta a una persona que vendría resultando ser la víctima. Esto vendría siendo ser un evento ilícito, como lo que se conoce. Que más bien
ataca a lo que es a sus derechos intangibles o extrapatrimoniales. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser su dignidad, su honor, su estimación social que tiene como persona. Esto es uno de los derechos que garantiza la Constitución de nuestro Ecuador. Es por eso también que al hablar del daño patrimonial y extrapatrimonial, ¿qué quiere decir? ¿A qué afecta? El daño patrimonial afecta, como bien se dice, al bien, a lo que es el objeto material. En cambio, el daño extrapatrimonial afecta como ya dije anteriormente, el honor, la integridad física, la salud. Continuando con esto, después de esta retroalimentación, tenemos que entender qué hace referencia el daño moral contractual y extracontractual. ¿Qué es un daño contractual? Tiene mucho que ver con el incumplimiento contractual. Es decir, es cuando se desobedece un contrato por no realizar o realizar de forma incorrecta lo que son algunas de las cláusulas que contiene el contrato. Entre ellos tenemos lo que es el dolo, que es el incumplimiento intencionado que tiene una persona, que obviamente es afectar a la víctima. Los daños morales son aquellos perjuicios de naturaleza no patrimonial que resultan de la lesión de cualquier interés jurídico, tanto si esto tiene como fuente un hecho ilícito o el incumplimiento de una obligación contractual. Pero también es necesario aclarar que no todo incumplimiento contractual genera daño moral. ¿Por qué? Porque no tiene que ver mucho con lo que es el daño moral, sino más bien supone molestias o desagrados a lo que vendría siendo el acreedor. Teniendo en cuenta que si el acreedor ha consentido en el contrato es porque tenía un interés. Tenía ese interés, esa prestación que estaba comprometida dentro del contrato con el deudor. Es por el cual resulta afectado. Por eso tenemos aquí dentro de la diapositiva que no siempre en un daño contractual va a existir el daño moral, sino también las molestias y los desagrados. Por lo tanto, ante todo incumplimiento contractual, cabe invocar perturbaciones y molestias. Sin embargo, no se debe confundir estas molestias con el daño moral, porque puede ser un poco exagerado lo que se da a entender. ¿Qué puedo decir como un ejemplo de esto? Por ejemplo, existe un contrato laboral en el que se da que dos pintores van a colorear una pared de una habitación y se quema la moqueta. Entonces, no existiría aquí daño moral. Entonces, solo existiría lo que sería una molestia hacia el acreedor. Pero, ¿en qué se diferencia el daño contractual con el daño extracontractual? A continuación hablaré sobre el daño extracontractual. El daño moral extracontractual no parte de la existencia de un acuerdo de voluntades, sino de un perjuicio que un sujeto ha podido cometer a otro y del cual es responsable, es totalmente responsable. En aquel se comete un tipo, como por así decir, un delito o un cuasi delito que se ha inferido, o sea, el daño a otro. Aquí existe lo que es el dolo, por lo cuanto, como consecuencia, se tiene que indemnizar. ¿Cuáles son, como quien dice, los requisitos o lo que se podría, características para diferenciar entre estos daños, contractual o extracontractual? En el extracontractual es que exista una acción u omisión ilícita en el que se ha causado un daño, en que haya culpa, haya negligencia en la acción y que haya un nexo causal. De acuerdo con esta norma, queda en evidencia que el sistema sobre el cual se construye la responsabilidad extracontractual o derecho de daños es a partir de una cláusula, un deber, en el cual no se tiene que dañar ni alterar. Después de hablar de estas diferencias,
voy a hablar sobre la indemnización por daño a la moral. Comenzando, desde el daño a la moral requiere de la indemnización, es decir, no solo con la prestación que se haga del mismo en la demanda es necesario, sino que también deben mostrarse todos los elementos que permiten poner la existencia y convencer al juez sobre lo que ocurre. Y es a la víctima a quien le corresponde armar su caso y dar todos los elementos necesarios que correspondan, al fin de que el juez, a través de la equidad, establezca cuánto se debe pagar, tomando en consideración el perjuicio patrimonial el cual ha sufrido un daño, la cantidad que se requiere haber obtenido y el comportamiento del derecho comprometido y el beneficio que el infractor haya obtenido. El daño y la reparación puede decirse que son inclusivos en tanto existe una unidad. Por lo tanto, sin daño no hay reparación. Se puede indemnizar a través de la reparación integral, que involucra aquellas medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas e indemnizarlas. Entonces, se trata de reparar los daños a la víctima, sean estos materiales o inmateriales, patrimoniales y hasta familiares. Procura implementar diferentes formas de reparación. En Ecuador, la reparación integral es un derecho constitucional. Por eso nos muestra aquí en la diapositiva la Constitución del Ecuador. Por lo tanto, la reparación integral como un derecho jurídico y político del ser humano ha sido reconocida como derecho en los instrumentos internacionales y desarrollado por la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Una vez entendido esto sobre el daño contractual, extracontractual y la indemnización, ahora paso para que mi compañero continúe con el resto del tema. Muy bien. En consiguiente con la exposición al video, hablaremos sobre lo que es el derecho comparado. Según Lorrain, en Francia, se ha interpretado que en el artículo 9 de su Código Civil, en el sentido de que en caso de vulneración al derecho a la vida, se presume la ocurrencia de daño moral, pese a que esto, la norma no sería categórica en este sentido. Sin embargo, pese a que esta solución se podría hacer extensiva al derecho más bien de la imagen, también se ha enfrentado al rechazo por parte de la doctrina, ya que se ha defendido que sus vulneraciones, a su vez, no impliquen una lesión en sí, en este caso una lesión de privacidad al sujeto, sino que debe reconducirse al Estatuto General de la Responsabilidad Civil, contemplado en el artículo 1382 del Código Civil. En España, por su parte, el legislador habla expresamente de que ante las vulneraciones al derecho a la intimidad, al honor, a la imagen, se presume que es daño moral. La jurisprudencia resuelve casi sin excepciones conceder siempre, en este caso, indemnizaciones por daños extra patrimoniales, sin exigir prueba alguna de los mismos. Esta solución ha sido criticada por confundir la vulneración del derecho del derecho con el daño y por producirse una desviación de la función principal de la responsabilidad civil, desde la reparación del daño a la protección de derechos subjetivos. Por otra parte, en Chile, la Corte, en este caso, de una manera elocuente, presenta el problema de la delimitación de los daños a través de una regla objetiva de previsibilidad, en este caso fundada por los tribunales considerando diversos elementos para determinar el daño en este caso el daño moral, que en este caso generalmente ha sido la naturaleza de la prestación para determinar el daño a las indemnizaciones. Y este caso, la hora será determinada
en virtud de esto. También el autor Larrey menciona que la jurisprudencia ha ocurrido ocasionalmente a esta lógica de identificar al daño moral con la lesión a un derecho fundamental ante la vulneración a los derechos al honor y a la imagen. Por otra parte, en Brasil, la reparación del daño se encuentra expresado en el artículo 186 de su Código Civil, que dispone que aquel que, por acción o omisión voluntaria, negligencia o imprudencia, viole el derecho y acuse daño a otro, aunque exclusivamente la moral comete acto ilícito, pues sin embargo de la dogmática civil clásica ha acertado el daño moral a una concepción subjetiva, basada en la idea de sufrimiento individual. Por consiguiente, vamos a hablar sobre la legislación del Ecuador. El legislador ecuatoriano ha considerado que el daño moral tiene una fuente de delitos y cuasi delitos en la rama de lo civil, sin existir ninguna relación contractual entre la víctima y el daño ocasionado, ya que la responsabilidad civil por contratos aparece en el título 12 del libro cuarto del Código Civil ecuatoriano, en el cual podemos encontrar en el artículo 1572 lo que señala: la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya que provenga de no haberse cumplido la obligación imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, exceptuándose los casos en que la ley limita el daño emergente y también las indemnizaciones por daño determinado. Por otro lado, el legislador, si contempla el daño moral, para lo cual en el articulado 2232 del Código Civil ecuatoriano señala que en cualquier caso no previsto de las disposiciones precedentes podrá también demandar indemnizaciones pecuniarias a título de reparación quien hubiera sufrido daños meramente morales, cual tal indemnización se haya justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de falta, dejando así a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasi delito. Se puede decir que especialmente obligados a estas reparaciones, que en otros casos de los señalados en el artículo mencionado, hablaremos de la reputación ajena, mediante cuál forma de difamación o quienes causan delitos, cometan violaciones, estrupo o atentados contra el pudor, provoquen, en este caso, detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios o procedimientos injustificados, y en general sufrimientos físicos o psíquicos, como angustia, ansiedad, humillaciones o ofensas o semejantes a estas. En este caso, la reparación por daños morales puede ser demandado si tales daños son el resultado próximo de la acción o omisión ilícita del demandado, quedando en este caso la prudencia del juez, la determinación del valor de la indemnización, atentada a las circunstancias previstas en el inciso primero del artículo antes mencionado. Por otro lado, el artículo 2235 señala que esta acción recibe en 4 años y se cuenta a partir del conocimiento del acto. Por otro lado, si las acciones populares a que dan derecho a los articulados precedentes parecieran fundadas, en este caso el actor indemnizado de todas las costas de la acción y se le pagará lo que valga el tiempo y diligencia empleado en esta, sin perjuicio a la remuneración y específicamente que conceda la ley en caso determinado. Y para concluir nuestro video, vamos a especificar algunas conclusiones sobre el daño moral, que en este caso no se encuentra expresamente definido ni existe un apartado especial para la configuración del mismo, pues sin embargo la doctrina y la misma jurisprudencia nacional e internacional nos hayan ayudado de sustento para mencionar que el daño que se alegue debe ser probado
y debe prevenir de carácter subjetivo, y en el caso de que los hechos se derive la configuración de la misma. Solo aquella excepción no será necesaria una máxima actividad probatoria. Pues en este caso, en el artículo 1572, es súper claro en señalar que la indemnización de perjuicios en la responsabilidad como resultado de contratos se encuentran comprendido de daño emergente y el lucro cesante. Es por eso que en su totalidad las indemnizaciones de daño moral por incumplimiento de contrato ya se encuentran en el título 23 del libro cuarto del Código Civil ecuatoriano, los cuales tienen como fuente del delito y coste de delitos civiles. Por otro lado, el daño para que se configure como tal debe ser relevante y de ir más allá de una simple molestia o frustración, ya que el perjuicio debe ser mucho más de que una simple incomodidad, ya que claramente cuando existe incumplimiento de contrato, en el mismo las partes suelen estipular qué hacer con el caso de que no se perfeccione en su totalidad el contrato y evitando así que tal conceptúe perjuicios morales. Por último, ya para fijar la cuantía en un caso de demanda de responsabilidad civil, como consecuencia de un daño moral, la víctima debe señalar cuáles son los motivos, en este caso la medida que se ha afectado y por qué se considera que dicha indemnización, en este caso remuneración, es ideal para resarcir los daños ocasionados. Y una vez señalado dicha información, por parte del juez no podrá declarar con lugar las demandas con montos exorbitantes. Así que bajo el principio de motivación, las debidas pretensiones de las partes actoras se sentenciarán conforme a la ley y como el juez lo establece. Y eso sería todo en nuestro tema para ya concluir el video.